Este programa corto, pero va a ser muy potente. Tránsito a servir y cómo generar valor público. En breves minutos ya va a estar con nosotros el expresidente de Servir. Él ha estado 7 años dirigiendo esa institución. Para mí, la más importante de todas las entidades públicas en el país, porque esta institución es el ente rector del sistema de recursos humanos en el país. Se supone que nosotros tenemos que pensar que las personas que trabajan en el Estado, que se llama el servicio civil, es lo más importante, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, vamos a escucharlo a él, ¿no? ¿Qué se ha hecho por las personas que trabajan en el Estado? ¿Por qué hasta ahora todavía ninguna institución está trabajando bajo los lineamientos de Servir? ¿No? ¿Por qué hay tanta fuga de personal en las entidades del Estado? ¿Cómo se explica que cuando sale un alcalde, un gobernador regional o un ministro, tienen que acompañarlo todos sus directivos? ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Podremos avanzar así en una línea de dirección del país a mejora? No. Bastante complicado, ¿no? Imagínense usted, ¿no? Si usted tiene una empresa y de pronto usted cambia a su gerente general y junto con él tiene que irse todos los jefes, se ve bien complicado, ¿no? Esto y otro tema que es clave, ¿no? ¿Cómo generar valor público? Uno y el otro ya está bastante y estrechamente relacionado. Ahora sí vamos a invitar al doctor Juan Carlos Cortés. Yo sé que usted no merece presentación, no necesita. Es la primera vez que hablo sobre temas de Servir después que he salido. O bueno, la segunda puede ser porque hay otro PPT que era de unos chicos que están tratando, digamos, millennials, que están tratando de hacer política. Entonces me invitaron a una conferencia sobre mi experiencia en Servir, pero era más política que esto que vamos a conversar ahora. O sea, el punto de partida es el siguiente, ¿verdad? Y eso quiero que lo... Quizás el haber estado 3 meses fuera de circulación, viendo otras cosas, bueno, no tanto, pero ahora les voy a contar qué estoy haciendo para que vean un poco el espíritu kamikaze que tenemos los servidores públicos. Desde que esta lejanía me hace ver y comenzar con un tema que para mí es importante. Y el tema importante es que lo que tenemos que hacer principalmente es revalorizar a los servidores públicos. Que a pesar de que todo siempre está cuesta arriba, se logran hacer cosas. ¿Ya? Entonces, creo que eso es importante decirlo porque en todo momento nos golpean, ¿no? Entonces nos dicen que somos corruptos, nos dicen que somos ineficientes, que somos brutos y demás cosas, y eso no es cierto. Y que más bien lo que uno, a pesar de los problemas que hay en el país, a pesar de todo eso, avanzamos. Lo que pasa es que nos gusta ver únicamente los temas negativos y no los temas positivos. Y hay muchos temas positivos. El próximo lunes 30, ¿no? Hay una celebración importante, lo es para mí, yo no voy a estar lamentablemente en el país, y me estoy yendo a hacer una consultoría sobre servicio civil en Panamá, justamente porque ven que el sistema peruano podría funcionar. El próximo 30 es el día de Ciudadanos al Día, la premiación de los premios CAT. No sé si saben qué es eso. Todos los años, desde hace 14 años o 15 años, hay unos premios a buenas prácticas en el sector público, ¿no? Casi todas las entidades públicas han ganado o han tenido reconocimiento de buenas prácticas. Eso lo creamos con Beatriz Boza hace 14 años. ¿Cuál es la lógica de esto? La lógica era cómo revalorizamos las cosas que hacen los servidores públicos, porque hay muchas cosas buenas. Estamos hablando de 1500, creo, prácticas, y que además
pueden replicarse. Donde hemos fallado como servidores públicos es en la réplica de esto. Porque muchas cosas nos cuesta aprender de otro servidor público. O sea, tenemos una tara ahí en la cabeza, todos, en la cual no somos capaces de decir esto es bueno, lo replico. Entonces, tiene que ver todo eso porque lo que está en juego con la reforma del servicio civil no es un tema de leyes, no es un tema de... O sea, todo esto sí, obviamente. Lo que es principalmente, y eso lo digo creo que con bastante claridad, es un tema cultural, de nuestra cultura. Y con el día que nosotros seamos capaces de cambiar y ver las cosas positivas de los otros y replicarlas y aprender, eso nos va a hacer mucho más fácil como país. Pero yo les digo, estamos puestos arriba siempre, ¿no? Y yo, digamos, ahora con un poco de lejanía digo, yo estuve 8 años, o bueno, menos de 8 años, 7 años y un poco más en el cargo. Y no hay muchos funcionarios que hayan estado tanto tiempo. Y eso es un problema. La alta rotación, sobre todo en la alta dirección, nos genera muchos problemas. Entonces eso nos lleva a justamente pensar en que los que no tienen que rotar y tienen que profesionalizarse más son los que generalmente se quedan. Y ustedes lo habrán vivido, que viene un jefe que se cree, digamos, que sabe todo y que vamos a hacer esto, lo contrario de lo que estaba haciendo. Entonces volvemos a empezar nuevamente. Y no entendemos como país que lo que no tenemos que hacer justamente es eso. Ustedes fíjense, por ejemplo, en otros países, algunos europeos, otros, digamos, cercanos, en el caso chileno, y les cuento, ¿no? Digamos, cosas que yo he ido aprendiendo en el camino, ¿no? En el caso chileno hay servicio civil y cambió de gobierno, ganó radicalmente el gobierno, o sea, pasó del gobierno socialista de la concertación al gobierno, digamos, de la derecha chilena, con Piñera. Cambiaron a la persona que dirigía el servicio civil. Luego de eso, ¿cuántos más cambiaron? Cambiaron 2 personas. 2. Cambio de gobierno. Si hubiera sido nuestro gobierno, hubieran cambiado de ¿Por qué? Porque, digamos, el servicio civil, no la alta dirección, el servicio civil, son los que mantienen las políticas. Y mientras no entendamos que lo que tenemos que hacer es mantener ciertas políticas, la cosa no funciona. Y vamos, digamos, yendo de un lado a otro, y no resolviendo los problemas de los ciudadanos. Porque finalmente, para eso somos servidores públicos, para resolver los problemas de los ciudadanos. Y en cada uno de los sitios que ustedes trabajan, resuelve problemas directa o indirectamente de los ciudadanos. O sea, si vamos a agricultura, ustedes saben perfectamente en este momento que la única posibilidad real de poder avanzar y de incluir a muchos compatriotas nuestros, sobre todo en la serranía y en la selva, es a través de dándoles mecanismos para que puedan efectivamente, no sé, vender sus productos, sobrevivir mejor, tener más tecnología, etc. Todo lo que ustedes hacen, piensan y que a veces no preguntan. Entonces, la primera cosa que yo quiero decirles es, no es un tema de leyes. No es un tema de leyes, es un tema de cultura. Y les hago referencia a otra reforma importantísima del país y que ha sido atacada al igual que fue atacada el servicio civil durante mucho tiempo. Y sí, la SUNEDU. Podemos estar de acuerdo o desacuerdo con algunas cosas de SUNEDU, pero que necesitamos un cambio importantísimo en la educación
universitaria y luego pensar en la técnica, sin lugar a dudas. O sea, no hay dudas sobre el respecto. Y que necesitamos mejor calidad. Entonces, la ley puede cambiar ciertas cosas, pero en realidad lo que va a tener que cambiar es esa cultura que tengamos hacia la educación universitaria. Y nos hemos acostumbrado, lamentablemente, a una educación universitaria mediocre. Nos hemos acostumbrado. Yo creo que hay yo sostengo algo que no he probado y en algún momento espero tener en mi vida para poder meterme a estudiar esto, que en los años 90, con lo bueno o malo, yo no voy a entrar a temas políticos, pero con lo bueno y malo que hubo, sí hubo una cosa que yo creo que fue grave. Y que tiene repercusiones hasta este momento, ¿no? Y es cuando se pensó que el servidor público y el trabajador privado tenía que ver cómo se capacitaba. Es decir, cuando las empresas peruanas y el Estado dejó de capacitar a su personal. Entonces, en ese momento lo que pasó fue que cada uno buscó dónde capacitarse. Y eso significó, como consecuencia de eso, que el nivel de capacitación y el nivel de las universidades, el nivel de recursos bajó la calidad. Entonces, hoy estamos reclamando que servidores públicos y servidores privados tengan una mayor productividad en el sentido de innovar, de hacer cosas distintas. Pero lo que sucedió fue expulsarnos de ahí y llevarnos a que cada uno pagara y que no hubiera inversión en la educación. ¡Inversión! Entonces yo creo que eso fue un error, que lamentablemente estábamos hablando cuál era el sector privado, ¿ya? Únicamente, pero yo lo voy a jalar después al sector público. En el sector privado, el tema de los contratos a plazo determinado. ¿Ya? ¿Qué empresario va a invertir en capacitación de personas que tienen contratos a plazo determinado? No lo va a hacer. Capacite tú y después vienes. Y además con un problema, y es que a veces capacitación no tiene una relación con lo que las empresas necesitan. Y en el Estado sucedió parecido. Y ha estado parecido por dos razones. Y fíjense que hay problemas que no hemos resuelto, ¿no? Por ejemplo, con el tema de los CAS. ¿Ya? El tema de los CAS. Ahora, sí, los CAS tienen que desaparecer como sistema y todo convertirse en la ley de servicio civil. Eso es lo que creíamos y es lo que yo creo. Y que no tenga que haber contratos temporales. Eso es lo que yo creo. Porque los contratos temporales lo que hacen es una rotación muy alta, por un lado, y en segundo lugar, digamos, uno dice, aquí tapadito a un CAS, si es que se va a ir. No tiene sentido. Entonces, ahora, yo les digo, sí, yo creo que eso tiene que ser paulatino, no ha sido lo rápido que he tenido que hacer, pero recuerden dónde fue el origen de los CAS. Porque nos olvidamos en el Perú muchas veces de las cosas que suceden en el país. Ustedes se acuerdan, digamos, sobre todo aquellos que digamos, como yo, pintan canas, que esto se creó en 2008, ¿cierto? ¿Por qué se creó? ¿Lo recuerdan? La transición de las capacidades del sector privado al sector público. ¿Saben por qué se creó? Porque había un número muy significativo de servicios no personales. Los SNP. ¿Qué cosa era? Yo cuando he entrado estaba solo los locadores, ¿te acuerdas? ¿No? Entonces, ¿qué son locadores de servicios? Hoy, digamos, de acuerdo a la información del propio Servir, digamos, sacó Sindasú este informe, son 150.000 locadores. 150.000. Es decir,
Probablemente esos locadores, en algún momento determinado, la mitad de ellos harán proceso judicial que ganarán para hacer reportes. ¿Por qué? Porque no debe existir eso. O sea, nos vamos minando en cada momento. Los CAS, la idea era resolver momentáneamente para que luego ellos entraran. Ese era la lógica. Sin embargo, nos hemos demorado una infinidad, 10 años, 11 años, para que los CAS sigan. Y es más, la idea no era que crecieran los CAS, la idea era que se mantuvieran únicamente los CSNP. Sin embargo, han crecido. Entonces, eso que estamos haciendo como país mal, porque lo estamos haciendo mal, es que no estamos resolviendo los problemas. Pero el problema también mayor es que cuando tratamos de resolver el problema, nos pisoteamos para que no se resuelva. Entonces, fíjense, y acá entro un poco en las cosas que hemos planteado, ¿no? Ustedes ya han visto este gráfico de diferentes maneras, con cuadraditos y demás cosas, ¿no? Y además, digamos, se ha tratado de hacer un número muy significativo de presentaciones sobre esto, ¿no? Obviamente esto, digamos, lo he sacado de un tema de salud, no lo he hecho yo. Y ha cambiado en algo en algún momento. Sobre todo en esto, en lo que es el mapeo de procesos. O sea, fíjense como país, no hablo de ustedes, no hablo de ninguna persona, hablo de como país, como entidad pública, no tenemos nuestros procesos mapeados. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, esto es simplemente el tema político, el mapeo de puestos. ¿Cuál es el objetivo de mapeo de puestos? Es porque no sabemos. Ustedes pregúntenme, yo, 8 años presidente del Servir, no sé cuántos funcionarios públicos por año. No lo sé. No lo sé. Y nadie lo sabe. O sea, porque ya, si no lo sé yo, puedo estar, digamos, de una manera desinformado. Pero no se sabe. Porque hay fuentes distintas. ¿Qué fuentes tenemos para poder determinar cuántos servidores públicos hay? ¿Qué fuentes tenemos? Ministerio Claro, la planilla, ya. ¿Qué más? El AIRS, ya. Ya. El Ministerio, alguien del Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación tiene su propio AIRS, digamos, el Ministerio de Salud tiene su propio AIRS también, ya. ¿Todos estos dicen lo mismo? No. Inclusive la propia planilla había cosas locas, ¿ya? Porque había que depurarla. ¿Por qué razón? Porque aparecían, por ejemplo, entidades públicas que no eran entidades públicas. Entonces, si uno sumaba a los trabajadores de esa entidad pública, salía un número mucho mayor. Entonces había que depurarlo. Esto no es una entidad pública. Es otra cosa distinta. Y no sé por qué marcaba mal. Entonces hay un problema de información gravísimo en el país, o sea, en ese país. O sea, yo creo que hoy, por ejemplo, y ustedes lo deben saber perfectamente, ¿no? Cuando en un medio de comunicación sale diciendo la inversión en el ministerio X o en la institución X ha sido 34%, ¿no? ¡No! ¡Apareado! ¡Pide! ¡No! ¡Qué malo! ¡Son estos! ¡No invierten nada! ¿No? Pero sabemos perfectamente que detrás de esto hay una historia. Una historia que es difícil de contar. Y la historia puede ser que varias cosas. Puede ser algo de incapacidad, puede ser. Puede ser que efectivamente ha habido problemas porque hemos lanzado una licitación y se ha caído. Hemos vuelto a lanzar la misma licitación y se ha vuelto a caer. Hablamos con los proveedores, con todos, para que se postule y pues se vuelve a caer. O sea, digamos el precio no les gusta, no postulen. O tenemos problemas con otros
para poder hacer eso. Entonces, cada uno, o es mejor no hacer ese concurso, porque me hicieron planificar esto el año pasado, y este año las cosas son distintas, entonces tengo que cambiar una serie de documentos para poder postular a hacer esta nueva licitación. Y resulta que es mejor no hacerla porque vamos a gastar inútilmente plata. Inútilmente plata. Vamos a gastar, no sé, 20 millones en hacer algo que después no nos va a servir. Pero nos dicen, gasta, 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 aunque nos sirvan, ¿o no? O si no te castigan, ¿no? Entonces, fíjense cómo nuestros propios sistemas nos vuelven contra nosotros. Sabemos que vamos a gastar mal e igual gastamos mal. O sea, es una locura. Entonces, sabemos perfectamente que detrás de una cifra, de repente lo que hay es una historia no bien contada o no conocida o que no se quiere conocer. Y que la decisión de alguien haya dicho, no es bueno hacer ese gasto. ¿Por qué? Porque, digamos, las cosas están cambiando. En fin, o sea, no voy a comprar computadoras con una configuración del año pasado. Tengo que comprarlas con este año. Prefiero no gastar. Porque voy a gastar mal. Entonces, nos falta información. Entonces vuelvo a este tema. Debemos saber las personas que están en la institución, qué están haciendo en la institución. Y por eso es el mapeo de puestos. No sabíamos exactamente. Y lo que ha ido sucediendo en muchos sitios ha sido la contratación por la contratación. Entonces contrataban más gente y se duplicaban cosas. Y había gente que tenía que ver la manera de ver, ¿ahora qué hago? Un sello más. ¿No? Entonces, bueno, creemos algo más para, digamos, si no, me dejan afuera. Es más, esta gente que recién ha venido y que no me quiere. ¿Por qué? Porque soy antiguo. O porque cree que soy algo adicional de lo que no soy. Y por lo tanto, es complicado. Entonces, lo positivo de esto, del mapeo de puestos, era justamente saber exactamente qué hace quién. No para sacarlo, sino para efectos de poder reorganizar el tema de una manera distinta. ¿A cuántas personas las han llevado a la congeladora? ¿Y necesitamos gente en la congeladora? No. Por eso. Entonces, el tema de eso era mirar información para poder decidir. Luego estaba ese tema del mapeo de procesos. Y del mapeo de procesos, la idea es, y tuvimos que retroceder en esa historia. Y decir, ya, no todos los procesos, sino algunos procesos generales, y entran en algunos que tengan relación con la ciudadanía y los demás ya los hacen después. Eso fue. Porque en el momento que entramos a ver, hagan un mapeo de procesos. Uno, ¿cómo lo hacemos? O sea, no nos hemos acostumbrado a ver las cosas en función de un resultado. ¿Y qué nos lleva los procesos? Es ver si lo que estamos haciendo es oportuno o inoportuno en el sentido de oportunidad, de tiempo. De repente hacemos algo que no tiene sentido, que un paso que no tiene sentido. Eliminemos el paso. Si es que de repente estamos haciendo cosas y certificados y no sé qué, no sé cuántos, que no tenemos que hacerlo, sino concentrarnos en lo que tiene que hacer la institución. Entonces, dificilísimo. Y piensen ustedes como en general como país, ¿no debería cada institución tener clarísimo cuáles son sus procesos? Todos los procesos.
Y eso nos llevaría a otra cosa interesantísima, que no la estamos viendo como país tampoco. Es cómo innovamos para que esto sea mejor. Y les voy a poner una institución que siempre me ha gustado, que nunca va a tener una buena reputación, porque es difícil que tenga una buena reputación global, porque tiene que ver con pensiones. La ONP. Y donde su jefe tiene ¿alguien de la ONP? Su jefe tiene, o sea, yo lo que diría es, piensen en la cabeza del jefe, que es un ingeniero, y con cabeza de ingeniero y actúa como ingeniero. ¿Por qué es importante eso? Porque, fíjense ustedes, antes, para una pensión de viudez, se demoraban 90 días. 90 días no era más. Hoy, pensando en los procesos, ya ni siquiera tienen los 90 días. Es inmediato. ¿Por qué es inmediato? Porque han hecho el proceso, ya no es después que la persona fallece, sino es antes. Ya tienen toda la información suficiente para que en el momento que falle y viene el documento de RNIE, ya sepan que tiene bien una persona que va a tener al día siguiente o a las horas. El ciudadano que recibe eso así, digamos, dice, además es un momento complicado para la esposa, posiblemente el esposo, el suplente, ¿no? Problema. O sea, estoy sufriendo y encima tengo que hacer cola. No. Entonces, los procesos nos sirven para eso. Mucho. Para poder acortar las cosas, mejorar las cosas del ciudadano. Pero no somos conscientes de eso. En muchos casos. Y seguimos dándole y creando nuevas cosas, pero a veces cometemos errores también, porque no hemos visto. Yo tuve una discusión sobre este tema, tiene que ver con el Ministerio de Trabajo. Hay una obligación, de los contratos a tiempo parcial, los contratos sujetos a modalidad, los contratos son fijos, de enviarlos por vía web. Y dijeron, ya no más, vamos a simplificar las cosas, ya no más. Y cortaron eso. Pero ¿qué es lo que han cortado? Y no se han dado cuenta. No es este gobierno, fue, digamos, en la época de PPK. Lo que no se han dado cuenta es que eso era información. Entonces, fíjense, un contrato mal hecho hoy se reporta en la planilla, porque en la planilla colocas, digamos, contrato a plazo, sujeto a modalidad, ¿no? Pero si está mal hecho ese contrato, o es fraudulento, o es, ¿cómo va a acabar ese contrato? Va a acabar que posteriormente va a ir la persona, cuando acabe su contrato, va a ir a la inspección de trabajo. Y la inspección de trabajo va a hacer una inspección. Y la inspección del Ministerio de Trabajo de SUNAFIL va a decir, no, ese contrato está mal hecho. Esa persona posiblemente vaya al Poder Judicial y va a tener un juicio de varios meses, digamos, si es oral va a ser un poquito más corto, porque, digamos, el juicio oral ha minorado terriblemente para bien los plazos, y el juez va a determinar. Pónganle número, placa a todo esto posterior. Pónganle placa. La actuación del inspector, lo que ha tenido que hacer el trabajador para trasladarse a SUNAFIL, ha hecho la cosa, le han dado tiempo. Luego, el tema del Poder Judicial. Todo eso es plata del Estado, o plata del ciudadano. Todo eso se resolvía si es que alguien miraba que ese contrato estaba mal hecho y le había dicho al empresario, tu contrato está mal, cámbialo, hazlo bien o ponlo como indeterminado. O sea, ¿se imaginan la cantidad? Y eso, por ejemplo,
fíjense ustedes la cantidad de procesos judiciales, que eso tiene que ver con ustedes, de personas que han estado en el Poder Judicial contratados, sujetos a modalidad y que luego han hecho juicio. No, hay un trabajo. O sea, digamos, yo tengo la costumbre de leerme las sentencias del Tribunal Constitucional y leerme las casaciones del Poder Judicial. O sea, leo un montón de eso a uno. Esa pero uno dice, ¿qué número tan alto de procesos? ¿Cómo resolvemos este tema? Entonces, el tema es que se puede. Eso es lo peor de todo, es que yo creo que se puede. Es información, tecnología y ganas, y sobre todo voluntad política. Entonces, para eso servía esta historia. Y el plan de mejora será decirles, bueno, esto tiene que cambiar algo. Y luego acá, lo que se quería era, digamos, saber exactamente qué puestos necesitamos. Este era importantísimo, el perfil de puestos, que era de esos tres lo que más demora. Porque hay que levantar los puestos de cada uno, de cada función, ¿no? De cada puesto. Pero ¿por qué es importantísimo eso? Porque, digamos, podríamos evitar que el jefe o alguien cambie el perfil de puesto a como es el perfil de su amigo. Oye, pásame tu currículum para ver qué colocamos en el perfil. Eso se llama, tiene un solo nombre, que es corrupción. ¿Ya? ¿Qué es corrupción? Esto tenía como finalidad, esto está ahí, se sabe. ¿Se puede modificar? Por supuesto que se puede modificar, pero de acuerdo a los parámetros mínimos necesarios para ese puesto. Entonces, hago el concurso, ese concurso se realiza, gana el mejor, que es otra cosa que hay que lograr que se haga, y no estamos inventando perfiles para que nuestros amigos ganen. ¿No? Y entonces teníamos qué necesitamos y en dónde necesitamos, los perfiles de cada uno de los puestos y luego el cuadro que tiene la plata. Y el tema de la plata viene otro problema. ¿Por qué la plata tendría que estar antes? Saberse antes. Justamente para evitar eso. Que hago un cast a propósito de mi amigo para que gane más que otros que están trabajando, ya sea 236, 28 o lo que fuera. Entonces, esto que es, ya, entiendo y lo digo ahora, yo creo que en realidad no es muy difícil de hacer, sino se puede hacer, solo significa que gente o grupo de gentes pueda meterse a hacernos, a levantar, porque ¿qué es lo que se ha hecho, hermano? Digamos, estamos en un sitio de consultoría, pero hay a veces cierto tipo de consultorías que no deberían hacerse, sino la propia gente debería hacerlas. En este caso era importante eso. ¿Por qué razón? Porque aquellas personas que se involucraban en hacer esto iban a tener una mirada de la institución única. No el consultor que se va, sino yo que he levantado los perfiles y veo qué es lo que necesitamos. Y eso es conocimiento. Y el conocimiento tenemos que apropiarnos del conocimiento. Entonces, esto era el objetivo. Y si ven ustedes, el objetivo es, uno, que las personas, principalmente de recursos humanos, se apropien de esto para, digamos, tener un mejor conocimiento, un mejor aprendizaje, pero sobre todo un mejor empoderamiento dentro de las instituciones. ¿Y por qué esto? Y de repente, muchos no son de recursos humanos, y me dirán, bueno, ¿por qué dice esto? Por la sencilla razón siguiente. Cuando uno me pregunta en la empresa privada, en la empresa pública, o en las entidades públicas,
pregunta, ¿y cuál es el mejor recurso que ustedes tienen? Por supuesto que las personas que trabajan acá son lo mejor. Lo valioso es. Mentira. ¿Por qué? ¿Por qué es mentira? Porque si fuéramos así, la gerencia de recursos humanos sería una gerencia, no una jefatura. No estaría debajo del OGA, estaría al igual que el OGA. Y eso no sucede en la administración pública, sino en algunos casos, nada más, y no sucede en empresas privadas. ¿Por qué? Porque si el que tiene que ver con gente no está a ese mismo nivel, estamos en problemas. No decide igual. El que decide, el financiero de repente, en el caso del sector público, en el director de administración. Pero, ¿dónde está el que decide sobre las personas? No entra a ciertos comités, porque no es pues director. Entonces, por eso el primer objetivo era empoderar a las personas que laboran en temas. Y luego hay una suerte de ninguneo a las personas que trabajan en recursos humanos, cuando ven cosas importantísimas. Entonces, por ejemplo, algo que podemos comentar dentro de un rato que tiene que ver con la gestión del conocimiento, o la gestión de rendimiento, o la gestión de capacitación. Entonces, la idea primero era empoderar a esas personas. Luego, tener una radiografía de nuestras instituciones. No la tenemos. Entonces nos quejamos, oye, esta no funciona, sí funciona. Pero es que, claro, si lo mínimo que tenemos que hacer es conocer nuestra casa, y si no conocemos nuestra casa, es difícil poder tomar decisiones sobre eso. La tercera cosa era, ¿quieren lucha real contra la corrupción? ¿Lucha real contra la corrupción? No en hacer, digamos, que no está mal, hacer declaraciones, sino lucha real. La lucha real es en la cancha, no es en la tribuna. Nunca ha sido en la tribuna. O sea, digamos, si uno me dice, bueno, con declaraciones, con mire las cosas, ¿vamos a ganar? No. La pelea se hace en la cancha. Los partidos de fútbol, o de vóley, o de básquet, o lo que fuere, se hacen en la cancha. O sea, no voy a ganar un campeonato de surf, ya que somos campeones en eso, digamos, en la arena. Yo no gano en la arena, ni aplaudiendo, lo gano en el agua, con el frío del agua. Surfeo la ola en la ola, no en la piscina. Entonces, el tema es ese. Esto es una medida anticorrupción muy fuerte, pero no se llama medida anticorrupción, se llama mapeo de puestos, mapeo de procesos, dotación, no de perfiles. Y no teníamos por qué venderlo así. No queríamos que esto fuera profesional. Luego, esto es profesional. Y eso que necesitamos era cómo hacemos que la institución que puede estar en cierta mediocridad, en ciertas cosas, ¡pum!, que usa. Y luego pasar, a la ley. Y claro, podemos discutir la ley es así, la ley es así, pero en estricto, en términos generales, la ley es buena. Y ahora que estoy afuera, digo que la ley es buena. Hicimos un buen trabajo. Que hay que cambiarla, modificarla y ciertas cosas, posiblemente. Que la negociación colectiva, posiblemente. Pero esa mirada única del Estado, donde yo puedo decidir dónde voy a crecer. Hoy día estoy en Agroideas y mañana voy a estar en Senasa y pasado mañana voy a estar en el propio ministerio. Y me voy de repente a otro ministerio porque creo, dentro del mismo régimen, dentro de las reglas de juego preestablecidas. Entonces, yo creo que eso es bueno.
creo que por ejemplo, toda esta discusión que está habiendo en el tema de estabilidad laboral, y se discute mucho en el sector privado, ¿no? En la ley decía claramente que había estabilidad laboral absoluta, pero no por las mismas razones, sino por otras razones, porque los servidores públicos tienen que estar al margen de las decisiones políticas puras. ¿Por qué? Porque estamos viendo políticas públicas. Entonces, si yo vengo con mi ego engrandecido y creo que puedo cambiar a todo el mundo porque me da la gana y porque creo que mis amigos son mejores que ustedes, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer por una sencilla razón, porque ustedes están vigilando las políticas públicas. Y esa es la razón fundamental por la cual se tiene que proteger frente a la arbitrariedad al servidor público. Entonces, se ha establecido, posiblemente tenía que cambiar algunas cosas. Sí. Y se habló mucho del tema al inicio, decía, no puede ser. Sabía que iba a suceder eso, pero decían, ya, hay que cambiar la gestión de rendimiento. No, la gestión de rendimiento es para votarlos a todos. No sucedió. No sucedió y no va a suceder. Por una sencilla razón, porque la mirada es una mirada profesional de la gestión de rendimiento. Y una mirada fundamental de la gestión de rendimiento es que esto tiene como lógica los logros. Es difícil, es complicado, ¿saben por qué? ¿Y qué fue la cosa que se hizo primeramente en el servir? Fue cursos especiales para los jefes, para que sepan hacer y determinar cuáles son los objetivos que hay que cumplir, las metas que hay que cumplir. Porque no sabemos hacer metas en el Estado. Nos cuesta un montón hacer eso. Entonces, nos vamos a lo cuantitativo. Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Cuántas resoluciones judiciales sacó el juez? Eso no interesa. Lo que interesa es, sí, también de repente, sino la calidad de esa resolución. ¿Resolvió o no resolvió problemas? No necesitamos cuántos certificados, sino si esos certificados ayudaron a los agricultores que estaban pidiendo. Y eso tiene que ver con calidad, y que tiene que ver con el POI, que tiene que ver con el PEI, obviamente, sobre todo los estratégicos, donde está el cambio que se está haciendo en este momento. Entonces, yo diría, nunca hubo una vocación con esto, de repente en algunas personas, pero no eran los que hicieron esto, no era la idea cómo votamos gente. Además, había que estar bien loco. Y es lo que yo les decía, había que estar bien loco para volver a vivir los 90, ¿no? Pero no, es que, digamos, uno aprende de las cosas. Y yo lo que aprendí en los 90 fue lo siguiente, cuando el año 2000 me contrataron, 2002, para ver en agricultura. ¿Qué es lo que había sido la evaluación de rendimiento, la evaluación de desempeño de los trabajadores? Y me llené de cajas. Iba y revisaba los exámenes. Y los exámenes eran malos, malísimos, eran para jalarse a alguien. La idea era jalarse a alguien. Era jalárselo, o sea, digamos, ya en el colmo del abuso era colocar fórmulas matemáticas a un chofer que no iba a necesitar eso en sus funciones. Era simplemente para votarlo. Bueno, eso hay que estar loco para repetir la misma historia, y que ustedes saben que el otro día, hace unos pocos días, ha salido un pago a las personas cesadas. Ya. Entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuántos años ha pasado? ¿30? O sea, ¿vamos a cometer el mismo error de hace 30 años? Todavía, pues. O sea, uno tiene que aprender. Entonces, yo creo que es muy fuerte la gestión de rendimiento, muy fuerte para lograr que... Yo, ¿qué es lo que quería como cuando era jefe? ¿Qué es lo que quería? Que todas las personas que estaban en esto cumplieran sus metas. Porque, ya, totalmente egoísta.
Totalmente egoísta. Si todos cumplen sus metas, ¿quién es el que gana? Cumplimos nuestras metas, todos hemos cumplido, no sé qué, no sé cuánto, perfecto, aplausos para Cortés. ¿O no? Eso es lo que me interesaba. Si quieren, egoístamente, no era así en realidad, pero también alias un poquito, o sea, ¿por qué voy a mentirles a ustedes? O sea, digamos, alias un poquito, yo quiero obviamente tener, digamos, que las cosas que hemos pensado, las metas que hemos pensado se cumplan. Entonces, el tema es, finalmente, esta es la apuesta, este es lo que debemos pensar, y voy a volver muy brevemente ahora. Problemas en implementación, problemas en el tránsito, ¿por qué vimos la necesidad del tránsito? Las resistencias, y acá viene un tema importantísimo, confianza versus meritocracia. Mi apuesta siempre fue por la meritocracia. Siempre fue por la meritocracia. Y felizmente, ya salido de donde estuve, nadie me puede decir que yo metí la mano en algún proceso para que alguien, un amigo mío, ganara. Nadie me puede decir eso, porque nunca lo hice. Así que tengo la autoridad moral para golpear a aquellos que lo hacen. Tan simple como eso. Porque creo, fíjense, y era en serio, el coordinador parlamentario, mis dos coordinadores parlamentarios, los dos ganaron concurso puro. Yo no entré, decidieron, digamos, las personas que estaban encargadas de eso. Yo, digamos, cuando a ninguno no lo conocía, y ganaron en buena ley y fueron magníficos. No tengo ninguna queja de ellos. Nos hemos peleado, nos hemos regañado, ellos me han odiado varias veces, pero muy buenos. Totalmente contento de lo que ellos hicieron y cómo ayudaron para que pudiéramos avanzar en muchas cosas. En mi puesto tenía dos cargos, dos asesores. El segundo asesor era concursado. Asesor concursado. Y el primero no, porque además yo encontré a la persona que estaba, que más ustedes lo conocerán, porque José Valdivia, que actual secretario general de Minagri, él ya estaba cuando yo llegué y lo dejé, y después él decidió irse. Hicimos una convocatoria muy chiquita y entró una persona que yo no conocía, la de ahí y magnífica. Y el segundo fue este concursado y ganó una persona que fue secretaria. ¿Por qué? Porque creo en eso. Y porque creo que sí, de vez en cuando habrá algún concurso que no habrá salido bien. Sí, pues, caja de locos. Pero sí creo en que es más importante la meritocracia y apostar por la meritocracia que mis amigos. Y eso, digamos, felizmente que yo tengo la posibilidad de decir eso. ¿Y por qué la meritocracia? Para mí es algo importante ya conceptualmente y, si quieren, ideológicamente. La meritocracia se basa en el principio de igualdad. Entonces, y el principio de igualdad está reconocido en nuestra Constitución y es algo que nos tiene que alumbrar, digamos, en nuestra vida pública. Entonces, por ahí va, ¿no? Hay una cosa que no se está discutiendo y creo que tiene que discutirse y usted tiene que tomar cuenta de esta historia, que es qué es lo que se viene con la cuarta reforma industrial. ¿No? O la revolución industrial, más que la reforma industrial, es la cuarta revolución industrial. Las cosas van a cambiar de una manera importante y no nos estamos dando cuenta de eso. Por ejemplo, en temas de selección de personal. Hoy en el Perú hay una compañía, una startup, que está seleccionando personal sobre la base
de inteligencia artificial. Ya no hay seleccionadores, es inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que ellos tienen que darse mucha cuenta? Que yo lo estoy hablando con uno de unas personas vinculadas ahí, le decía que esa selección no vaya, porque la inteligencia artificial hay que revisarla, no vaya a significar que vaya a traer desigualdades. Porque podría serlo, porque la inteligencia va acumulando información. Entonces, si en un puesto siempre está hombres, lo más probable es que la selección escoge a un hombre. Entonces, eso hay que vigilarlo para que no suceda. Entonces, ¿cómo conviertes en ese puesto? ¿Cómo lo haces que sea, si quieren, asexuado, en el sentido que no vaya a preferir a un hombre que a una mujer, o a determinado grupo frente a otro? Pero el tema de empleabilidad, y eso hay que preocuparnos todos, ¿eh? Yo estoy sumamente preocupado por mí, ustedes deben preocuparse por ustedes también, y todos debemos preocuparnos por el tema de empleabilidad en lo que se viene. Yo doy un ejemplo muy fácil, pero que de repente ustedes los del Poder Judicial podrían entender. Viene, y imagino que con fuerza, el expediente digital. ¿No? Ya. Y eso va a pasar en toda la administración pública, en todo lo que son tribunales y demás cosas. ¿Qué es el primer tema es, ¿qué es lo que pasa? Y eso pasó en el Tribunal de Servicio Civil. ¿Qué es lo que pasa con el tema de las notificaciones? Comienzan a hacer notificaciones electrónicas. Ya. Y la notificación electrónica tiene como consecuencia, ¿qué cosa? ¿Cuál es la consecuencia? Las personas que distribuyen notificaciones, o sea, los motoristas, desaparecen. Porque ya no hay. Con el expediente digital, ¿qué desaparece? La mesa. Cuando el Estado decida digitalizar todo, va a pasar eso. Y vamos a ver diferentes tipos de trabajos. Fíjense, hay un autor, ya hace un tiempo, que dice lo siguiente, ¿no? En el tema del campo de la medicina va a haber cambios fundamentales. ¿Quiénes van a ser los más afectados? ¿Las enfermeras o los doctores? ¿O los médicos? ¿O médicos-médicas? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Los médicos o las enfermeras? ¿Por qué? Si ya la consulta va a estar, o la receta va a estar ya digitalizada, la enfermera tiene que emplearla. No. Yo me enfermo. Yo en este momento estoy con un problema por hacer demasiado ejercicio en el aductor, ¿no? Que es lo que siempre cuando juego fútbol, siempre pasaba el aductor. Hoy me está doliendo. Entonces, lo normal y corriente es, voy a donde un médico y le digo, doctor, el aductor me duele. Bueno, vamos a ver qué pasa, a ver, así, asasado, no sé qué, ¿no? Cita 1, bueno, tienes que irte a hacer, para que, no, primero, digamos, tengo que pasar por el tubo para que me veamos, ¿no? No la tomografía, eso que te ponen así y comienzas a sentir un poco de miedo, ¿no? Es horrible, ¿no? Intentas hacer el tubo ahí. Ya. Luego vas al médico nuevamente para que te diga qué es lo que tienes. Y luego, digamos, te manda a hacer varias cosas. Bueno, eso se acabó. Vas de frente a un tubo y te va a decir lo que usted tiene, ya no hay lectura. La lectura te da la máquina te dice es lo que tienes. Entonces va a afectar más a los doctores que a las enfermeras. ¿Por qué las enfermeras? Porque seguimos siendo humanos y necesitamos cierto tipo de servicio personalizado cuando estamos enfermos. Entonces eso es lo que dice este autor. Pero póngase a pensar en todo, los abogados. Yo soy abogado. Entonces digo, bueno, los estudios de abogados. ¿Vamos a tener trabajo? Sí, pero un trabajo distinto.
Y pongan a pensar ustedes cada uno en lo que hace. Entonces, el tema es, y la pregunta principal es, ¿cómo nos preparamos frente a eso? ¿Ah? Yo creo que el país no está preparado. No es un tema de si más Estado o menos Estado, sino ese Estado que cumple con sus ciudadanos. Y esa es la pregunta. Para mí, la pregunta no es más, menos, cuánto, es cómo. ¿Cómo llegamos a los ciudadanos? ¿Y cómo innovamos con los ciudadanos? O sea, por ejemplo, uno de los problemas de la serranía peruana es que hay muchas poblaciones, pero que están todas diversificadas en varios sitios, ¿no? Entonces, la solución que algunos iluminados dicen, ¿qué es hacerlo? Hay que juntarlos a todos ellos. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque hay que juntarlos. Si quieren vivir así, tienen todo el derecho de vivir así, quieren estar al lado de su tierra. Lo que hay que pensar es cómo hacemos que se puedan efectivamente comunicar. Entonces, ¿qué instrumento necesitamos para que se puedan comunicar? Entonces, de repente, lo que tenemos que hacer es que exista, se cree un aparato fácil de comunicación que además se genere con la luz del sol, con lo cual nos olvidamos del tema de la generación y que podamos y nos preocupamos de ir de vez en cuando a reparar o a manejar las pilas que se vayan a necesitar. O sea, esa es la solución. Es igual que el tema de las bolsas. Yo creo que es muy bueno lo que se ha hecho con el tema de las bolsas. ¿Por qué? Porque hay un tema de cultura. Y el tema de cultura, y vamos viendo cómo ya cada vez más vamos con nuestras bolsas al mercado. Y no pasa nada, porque además antes íbamos así. Íbamos con nuestras bolsas. Dejamos de ir con nuestras bolsas y comenzamos a tener estas bolsas. Pero además hay que pensar, igual hay plástico, igual se va a gastar plástico, es cómo el plástico se recicla. El otro día veía una cosa muy interesante, dos científicas, muy jóvenes, ellas mujeres, que estaban creando mecanismos para convertir ese plástico. O sea, eso es. O no tenemos que ir a otros países. Vayamos a ver a este científico peruano que ha limpiado la laguna acá en Huacho, ¿no? ¿Ah? Pero es ¿no? Es descendiente japonés. ¿Y ahora dónde está? En el lado de Titicaca. O sea, los científicos, no nos gusta los científicos, cuando los científicos vamos a sacarle jugo a todo lo que hacemos. Inversión en científicos y científicas, ¿no? Sí. Creo que por ahí va el camino. Por ejemplo, ¿verdad? Yo les digo, todos estamos felices por los Juegos Panamericanos, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ir al velódromo y me quedé impactado. En realidad me quedé impactado, además pasaba muy cerca en mi cara las bicicletas y decía, esto es maravilloso. Y todo salió muy bien, digamos, hay problemas obviamente, han tenido problemas, hay que saber cómo lo han resuelto, porque hoy día decimos hay que panamericanizar todo. No, hay que estudiarlo primero. Hay que estudiarlo primero para decir las cosas que hicieron bien, hay que replicarlas, ¿no? Entonces decimos en el Perú, bueno, es que los planetas se alinearon en ese momento. Cuando se alinean los planetas es que algo bueno va a suceder. Entonces, eso no es regular. No es cierto. O sea, fíjense lo que pasó el otro día con iba a decir una más, lo están grabando. Este abogado sin vergüenza que Bazar. ¿Se alinearon los planetas o no? Los ciudadanos, el ciudadano, su vecino, llamó. La servidora pública de migraciones se hizo la loca y comenzó a darle vueltas al tema. LATAM también hizo lo propio. 2 o 3
digamos, actores totalmente que no han salido a la luz, así, la Defensoría desde las 7 de la mañana tratando de resolver el tema para que no lo dejen salir. Entonces uno dice, públicos privados se juntaron para resolver un problema concreto. De esas cosas suceden muchas veces. Lo que pasa es que a veces nuestras noticias o lo que captamos es el tema negativo. Pero yo le podría contar, y tengo una suerte, felizmente, de en cada institución encontrar cosas positivas. Entonces, no voy a negar nunca las negativas, nunca las voy a negar. Pero las veo de otra manera distintas, como esto hay que cambiar. Porque eso lo que nos va a servir es principalmente aprender los errores y mejorar las cosas que hemos hecho bien. No te estoy criticando, ¿ah? Yo necesito más. Nosotros tenemos una solución ahí en ese momento. Perfecto. Entonces, yo sé, hay gente que es decidiosa, hay gente que tira la pelota. Si no lo haces, eso lo vas a encontrar siempre. El tema es cuáles son tus aliados para sacar las cosas positivas. Eso es lo que hay que mirar. Ya, este me ayudará a sacar esto y hacerlo lo más rápido posible. Bueno, muchas gracias. Bien. Le agradecemos mucho al doctor por acompañarnos y él está cordialmente invitado también para nuestro CONAPRED. Doctor, entonces ahí tenemos el gusto de verlo nuevamente. Perfecto. Bien, muchas gracias. Quisiéramos pues presentar al magíster Jorge Zapata. Él es un especialista también del Ministerio de Economía y Finanzas, hace algún tiempo que ha estado ahí, ¿no? Y que conoce muy bien este tema. Bienvenido, Jorge. Vamos a empezar. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a hacer una breve presentación. Básicamente no vamos a hablar más de 20-30 minutos. Y el propósito, básicamente, bueno, vengo a reemplazar a Vlado Castañeda, que el día de hoy no ha podido estar con ustedes por motivo de fuerza mayor. Pero, básicamente, vamos a plantear lo que Vlado iba a comentarles a ustedes. Nosotros hemos sintetizado en la presentación anterior con Juan Carlos probablemente la importancia del recurso humano para el servicio público. Y el recurso humano para el servicio público está vinculado a que el proceso de entrega de bienes y servicios debe estar respaldado en procesos. Y estos procesos tienen que ser desarrollados por las organizaciones con el propósito de garantizar que los recursos asignados a las entidades públicas se orienten a lograr resultados con mayor eficiencia. Básicamente vamos a separar esta presentación en 3 grupos. La primera, que va a estar vinculado a lo que entrega el Estado al ciudadano. Y ustedes obviamente saben que lo que nosotros como servidores públicos procuramos o debemos entregar al ciudadano son servicios públicos, pero garantizando que esos servicios públicos estén adecuados a las necesidades o expectativas de la población. Eso significa que lo que nosotros queremos es reducir brechas sociales, pero también generar competitividad y mayor incremento del PBI. Entonces tenemos 2 tipos de intervenciones, las que son de carácter social y las que son de carácter económico, pero todas buscan mejorar y garantizar una mejora en el bienestar de los ciudadanos. En otro sentido, lo que nosotros buscamos son resultados. Nuestro propósito está vinculado como servidores públicos a garantizar eficiencia, productividad, eficacia del sector público. Debemos plantear para ello estrategias, es decir, debemos orientar nuestros esfuerzos y nuestros recursos a determinados resultados, y esto a través de la formulación de políticas públicas que deben estar soportadas por los siguientes valores importantes. Primero, el empleo público o el servicio civil, que ya lo han comentado. Lo segundo, la capacidad de poder recoger información. Lo tercero, la evaluación de los resultados a través de indicadores. El cuarto, garantizar que nuestras intervenciones también establezcan mejoras en la competitividad del mercado y además también garantizar servicios públicos cubriendo las necesidades básicas de la población. Básicamente ese es el entorno en el cual nosotros buscamos resultados. En el aspecto económico, con la competitividad,
y la productividad, y en el aspecto social con la reducción de brechas sociales. En ese sentido, lo que nosotros tenemos que garantizar es crear valor público, es decir, que las entidades públicas mejoren sus servicios con el propósito de que los servicios públicos que nosotros le entregamos al ciudadano sean de calidad y que nosotros utilicemos los recursos de manera eficiente. Para mejorar la entrega de manera eficiente tenemos que mejorar nuestros procesos. Y para garantizar también que exista mayores recursos disponibles para entregar servicio público, debemos contribuir a la productividad del Estado y de los privados. Entonces tenemos que garantizar oportunidades de mercado. ¿Cómo se genera el ciclo de la gestión pública que busca como propósito entregar servicios con valor? En principio, nosotros tenemos que identificar que nosotros queremos garantizar resultados de gobierno, pero para garantizar resultados de gobierno debemos partir del análisis de la situación inicial. Y eso significa identificar cuáles son las necesidades y las expectativas de la población. Identificados los problemas y las causas de los problemas, yo puedo plantear objetivos, pero además también tengo que identificar qué instituciones del Estado tienen competencias y tienen capacidad operativa para ejecutar estas intervenciones, es decir, identificar las unidades estratégicas de actuación o los responsables o las áreas competentes que van a ejecutar y que van a entregar sus bienes y servicios. En segunda instancia, tengo que garantizar una programación del gasto, es decir, tengo que costear mis servicios. Y ese costeo de servicios se desarrolla a través de la gestión de presupuesto por resultados. Donde identifico mis productos, identifico el costo de mis productos, identifico quién ejecuta los productos, quién es el responsable de ejecutar, quién es el responsable también de hacer seguimiento al uso del recurso. Y en esa asignación de recursos tenemos que garantizar prioridades. Eso significa que muchas veces el Estado no tiene necesariamente la capacidad operativa para llegar a los más pobres, que no necesariamente tiene la capacidad operativa de dar el mejor servicio de calidad, y eso significa que tenemos que garantizar que el Estado no solamente operativice los activos existentes, sino que también mejore sus activos, es decir, ejecute inversiones. Y eso significa también que dentro de la asignación de los recursos tenemos que garantizar la existencia de programas y proyectos. Y además, que esos programas y proyectos garanticen que el privado también invierta, es decir, que se apalanque la inversión pública con la inversión privada. Eso involucra que también tenemos que garantizar cadena productiva y objetivos de producción. De tal manera de que el presupuesto sea acompañado no solamente con la inversión pública, sino también con la inversión pública privada. Y esto significa desarrollar un presupuesto ejecutivo, es decir, no solamente generar carga fiscal, sino también traer inversiones. ¿Ok? En esa medida, yo garantizo las inversiones y mejoro los procesos productivos. No solamente los procesos vinculados a las entidades públicas, sino los procesos productivos del mercado. Potencio el mercado, dinamizo el mercado. En ese sentido, genero producción y ¿qué puedo generar con mayor producción? Mayor Producto Bruto Interno. Y el Producto Bruto Interno está vinculado también a la mayor captación de recursos, de ingresos. Y esa captación de recursos termina asignándose otra vez hacia la solución del problema. Y damos vuelta con el propósito de garantizar que se vaya cubriendo progresivamente las necesidades de la población, pero no mirando el Estado como un Estado en el cual no hay comunicación con el privado, sino más bien apalancando recursos y generando ingresos. ¿Ok? Entonces, garantizamos un entorno social e institucional importante, desarrollamos la organización del Estado, garantizamos desarrollo productivo y garantizamos en ese sentido. Tenemos el eje organizacional, tenemos el eje social y los actores sociales, un entorno adecuado. Tenemos desarrollo productivo, entonces garantizamos resultados.
Y lo importante es resultados con el acompañamiento del privado. En ese sentido, el Estado como Estado propiamente tiene que desarrollar o fortalecerse. Y este proceso se desarrolla a través de la política de modernización que cuenta con 5 ejes. El primero, definir políticas públicas claras. Desarrollar una estrategia de cómo se ejecuta esa política pública. Eso involucra el primer eje de la gestión del cambio. El segundo eje es asignar recursos públicos para aquellos productos que me van a reducir brechas sociales. Involucra entonces presupuestar recursos en la lógica de presupuesto por resultados, donde yo identifico diseños de programas de inversión, donde tengo gastos operativos y también tengo gastos de inversión, que siempre tienen una mirada al ciudadano, es decir, tienen una mirada de un presupuesto hacia afuera, no hacia adentro de la organización. No estamos hablando de presupuestos inerciales, donde yo lo que quiero garantizar es el financiamiento de una planilla de personal, el financiamiento del mantenimiento del hospital, del local institucional, sino que tienen una mirada de que los presupuestos que nosotros asignamos para esos mismos fines van a generar una entrega de un bien o servicio al ciudadano. Obviamente vamos a poder identificar en esas organizaciones que muchas veces existen costos que hay que ir mejorando. Entonces el MEF destina para ese tipo de análisis 3 categorías de gasto. Las categorías que están vinculadas a programas presupuestales, las categorías que están vinculadas a las acciones administrativas, que son gastos que son indirectos al servicio pero que son necesarios, pero también determina que existen gastos que bien podrían convertirse en asignaciones de recursos para entrega de productos, pero que al momento, en tanto que los procesos de diseño son progresivos y tienen una mejora continua, aún todavía lo encontramos en categorías que se les denomina asignaciones de presupuesto que no generan producto, es decir, que aún todavía requieren un diseño e incorporarse en la lógica de resultados. ¿Ok? Luego, estos programas presupuestales no van a funcionar sin que las organizaciones estén preparadas para poder implementarlas. Porque el sector diseña, pero el ejecutor no solamente es el sector, o sea, el gobierno nacional, sino también tenemos ejecutores a nivel de gobierno regional, ejecutores también a nivel de gobierno local. Y entonces tenemos que garantizar que las instituciones mejoren sus procesos y que simplifiquen sus procedimientos. Pero además también que a partir de ese análisis de procesos identifiquen cuáles son las funciones sustantivas que hacen que los productos identificados sean la razón de ser de lo que la entidad asigna en materia de recursos. Y entonces identifica también oportunidades de mejora en la estructura organizacional, de cómo están estructuradas las organizaciones y preparadas para implementar una lógica de procesos. Entonces, luego de haber desarrollado el análisis de la política, la asignación de recursos adecuados, mejora de procesos, identificación de procedimientos, organización, mejora en la organización, hay un punto muy importante que ya se los han presentado anteriormente, que es la identificación de la dotación de personal y la definición de los perfiles de puesto adecuados para poder entregar el servicio público. Y eso se llama meritocracia. Este aspecto, obviamente, es muy importante para poder lograr implementar toda la gestión de la modernización de la política pública. Y no hay mejora y no hay proceso de modernización sin evaluaciones. Es decir, sin monitoreo y sin evaluaciones, que son pilares importantes para retroalimentar los 4 señalados anteriormente. Adicionalmente, tengo que tener en cuenta que existen 3 ejes que van a permitir fortalecer los 5 pilares: el gobierno abierto o la transparencia, la tecnología y la articulación interinstitucional, es decir, la implementación del proceso de descentralización teniendo en consideración las competencias de los 3 niveles de gobierno, y la articulación de sectores para cumplir objetivos comunes, porque existen objetivos que requieren la participación de más de un sector. Digamos, la desnutrición crónica infantil requiere no solamente la intervención del Ministerio de Salud,
sino también requiere la intervención del Ministerio de Educación, requiere la intervención para educar a la población, requiere de servicios públicos vinculados a saneamiento, requiere una vivienda adecuada, requiere electrificación en el ámbito rural o en el ámbito urbano, requiere comercio, generación de oportunidades de trabajo, etc. Requiere una serie de factores que van a vincular que la población pueda garantizar, y entonces también requiere los programas sociales que apoyan a la población que se encuentra en extrema pobreza, de alguna manera subsidiando o coberturando gastos que no pueda estar a cargo de la población. Y finalmente, este proceso de mejora, lo que nosotros queremos es lograr impacto, es decir, generar cambios de largo plazo a través de intervenciones. Aquí es un poco el modelamiento. ¿Cómo lo logro? Identificando resultados que las entidades o sectores se encuentran a cargo de entregar al ciudadano. Entonces, estos cambios los voy a generar siempre y cuando mis productos hayan sido diseñados tomando en consideración la problemática identificada en la población. Es decir, identificando cuáles son las actividades y cuáles son los bienes que debo entregar y qué insumos necesito para mejorar la calidad del servicio público. Esta es la denominada cadena de valor. Impacto para reducir pobreza, resultados en materia de lo que los sectores entregan, mejores viviendas, mejor cobertura de servicios de saneamiento, mejor calidad de agua, mejores servicios de educación, mejores servicios de salud. A ese nivel estamos además identificando qué bienes o servicios entrego y cuántos recursos requiero para ello. Y cómo la organización está preparada en sus procesos para poder ser eficiente en el uso de los insumos y eficaz en la obtención de los resultados. Acá hay un ejemplo bien general. Mejora la calidad de los estándares de vida a nivel de resultado final o impacto, que va a generar satisfacción en el ciudadano a través de un resultado específico. Población sana. ¿Y cuál es el producto o un producto genérico? La prestación de la salud. ¿Y cómo genero prestación de salud? Con atención médica, con entrega de medicinas, con procesos administrativos y fortaleciendo la capacidad instalada de los hospitales. ¿Qué insumos necesito? Medicamentos, médicos, enfermeras, equipamiento, infraestructura y personal administrativo. Y todo ello vinculado ¿a qué? A cubrir una demanda de la población. Esta cadena debe estar soportada en propósitos ya planteados. ¿Y dónde planteamos los propósitos? En las políticas de Estado que cada gobierno impulsa a través de las políticas de gobierno. Y que además tiene que tener soporte en los sistemas administrativos, en el presupuesto, en la contabilidad, en la planificación, en el abastecimiento, en el endeudamiento público, y en todos los sistemas que me permiten dar soporte a lo que yo tengo como misión, mejorar las condiciones de vida, y dar soporte entonces a los procesos funcionales. En ese sentido, sector público, desde la mirada de los insumos a los productos en el marco de la política, garantizando en la sociedad entrega de productos para obtención de resultados y generación de impactos. Este es un ejemplo adicional y básicamente con ello terminamos diciendo de que las entidades públicas tienen que cumplir con una misión y cada uno de ellos identificar cuáles son los productos que le corresponden para contribuir a los resultados del sector y del gobierno y como Estado generar impacto. Básicamente con eso concluyo. Buenas noches. Gracias.